neurocirujano, adscrito al servicio de neurocirugía del Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él nos va a dar manejo desde el punto de vista del neurocirujano. No, la que dice 3 no, la otra. Aquí está su control. Aquí está, con esta base. Buenos días. Agradezco al doctor Jaime Vázquez y a los organizadores del curso la invitación. Vamos a ver el aspecto desde el punto de vista del neurocirujano del traumatismo raquimedular, el cual empezaríamos definiendo como todo daño de la médula espinal, raíces o envolturas, como consecuencia de un intercambio brusco de energía que afecte a la columna vertebral. Como estamos viendo en la imagen, se trata de una fractura luxación de columna, donde hay una invasión completa del canal por los cuerpos vertebrales. Aquí podemos evidenciar en esta tomografía con reconstrucciones, pues que se trata de una lesión medular completa. Entonces, volviendo a la definición, como esto fue debido a un accidente por caída, entonces podemos evidenciar pues que se trata de un intercambio brusco de energía que nos está produciendo una disrupción anatómica de los tejidos y con una consecuente pues sección medular completa. Entonces vamos a comentar varios aspectos. Ahorita comentaba con el doctor Servín que como él va a hablar desde el punto de vista del ortopedista, seguramente nos va a mencionar un poco más sobre el manejo quirúrgico, y yo ahorita me voy a enfocar algunos aspectos básicos que pues en realidad es lo que se vislumbra como el futuro, debido a que tanto el tratamiento farmacológico como el quirúrgico, como en este caso, pues hasta la fecha no han demostrado que logren revertir este tipo de lesión como para que el paciente retorne a una función neurológica adecuada. Entonces, debido a esta falla tanto de los tratamientos farmacológico como quirúrgico, lo que se avisora pues es que se sigue estudiando todos aquellos factores moleculares que en algún momento dado pudieran ayudar a que se pudiera reparar este tejido, lo cual pues hasta la fecha no ha sido posible, y pues se les puede dar alguna esperanza de mejoría a estos pacientes. Ya mencionábamos pues los mecanismos de lesión, pueden ser tanto compresión o por fractura, luxación de la columna, como en pacientes ancianos, aunque no exista algún daño anatómico, pueden cursar con una lesión medular a consecuencia de que ocurren cambios vasculares, es decir, por tener canal estrecho, estos pacientes sobre todo a nivel cervical, lo que sucede es que se les ocluyen los vasos sanguíneos y eso les provoca una insuficiencia en irrigación, y entonces cursan con daño medular, aun cuando no tengan algún daño anatómico. Y también lo que pues actualmente está incrementándose es aquellas lesiones por lesiones penetrantes, sobre todo por proyectiles, en los cuales
no necesariamente tiene que pasar el proyectil por la médula espinal para lesionarla, sino que puede producir un choque medular con el solo efecto de pasar cerca del canal medular, sin necesidad de producir una lesión anatómica. Entonces ahí se produce una lesión tan solo por la onda de choque. Ya mencionábamos que la médula espinal pues es una parte del sistema nervioso central. Es la continuación del tallo cerebral a través del agujero magno hacia el canal raquídeo, que llega generalmente a nivel de L1, donde se encuentra el cono medular, y posteriormente de ahí salen las raíces nerviosas lumbares y sacras que pasan por el canal lumbar. Ya vimos en la plática anterior que los efectos, entre más alta es la lesión, pues son más devastadores. Son efectos que cursan con mayor daño, sobre todo la cuadriplegia o tetraplegia, y con alteración en la función respiratoria, además de lo que ya veíamos de las alteraciones hemodinámicas. Entonces, eso, entre más alta la lesión, pues nos va a producir un efecto deleterio para nuestro paciente o incluso el fallecimiento. Esta imagen, para no dejarla pasar, es una dislocación de una disyunción vertebrocraneal con una consecuencia letal en el paciente. Entonces, podríamos mencionar para el estudio de la lesión medular que puede ser bifásica, o podemos entender dos fases principales. La fase primaria, que es la que ocurre dentro de las primeras 2 horas, es decir, la inmediata, y la secundaria, que a su vez se puede subdividir en temprana aguda, subaguda, intermedia o crónica o tardía. Entonces, es muy importante, nunca se debe de dejar de hacer hincapié en que la asistencia a estos pacientes debe brindarse desde el primer momento del accidente, y dentro del protocolo de atención, una de las cuestiones más importantes es que a nuestro paciente se le debe de brindar protección de la columna cervical. Siempre que tengamos o que se encuentre a la vista un paciente, sobre todo politraumatizado, es de vital importancia la estabilización de la columna cervical, sobre todo aun cuando el paciente se encuentre íntegro. Generalmente llegan los paramédicos a los sitios de accidente, y cuando el paciente está hablando, se está moviendo, a veces no se tiene el cuidado de decirle: a ver, un momento, usted acaba de sufrir una lesión potencialmente grave y requiere estar acostado y con inmovilización del cuello, o colocar un collarín. ¿Por qué? Porque el paciente con algún movimiento, si tiene una luxación en columna cervical, puede producir lesión medular que no tenía, y en ese momento presentar todo el daño que ya se ha estado mencionando. Entonces, desde el sitio del accidente se debe de empezar la estabilización del paciente, y si existe evidencia de que existe hipotensión o algún otro problema hemodinámico, pues en ese momento se le deben de instalar cristaloides, soluciones cristaloides, para
tratar de elevar la presión arterial o mantener una normotensión. Entonces esto es parte del protocolo. ¿Por qué razón? Porque esta fase primaria dura 2 horas y a veces por las circunstancias de tráfico en esta ciudad, pues puede ser que no se alcance a llegar al hospital en ese periodo. Entonces el manejo pues debe iniciarse desde el sitio del accidente. Y en cuanto a las lesiones secundarias, es lo que les comento, que pues actualmente se le está dando más importancia a su estudio, pero sobre todo desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista tisular, para encontrar aquellas sustancias que nos ayuden a evitar que el daño sea irreversible y que en un momento dado pues se pueda regresar a un funcionamiento adecuado a este tejido del sistema nervioso central tan delicado. Entonces mencionaríamos dentro de las características de la lesión primaria es la lesión mecánica. Y como lo vimos en la radiografía, nuestros pacientes van a tener diversos grados de lesión. En el caso que les presenté, pues una lesión completa, donde pues lo que se espera de la médula espinal pues es que tenga una sección completa. Pero también hay casos donde existen lesiones incompletas y sobre todo hay que poner mayor atención o mucha atención tanto para el cuidado y el diagnóstico en estos pacientes, porque cuando el mismo paciente, los familiares notan que tiene algún grado de sensibilidad o algún grado de movilidad, pues es cuando pueden surgir problemas legales si el paciente en un momento dado evoluciona de una lesión incompleta a una lesión completa. Entonces, por esa razón se debe acelerar más el estudio en los pacientes que tienen las lesiones incompletas. Y desde el punto de vista estructural o tisular, lo que ocurre es la ruptura traumática de axones con disrupción de neuronas y de glía. Cada caso es diferente, entonces el grado de afectación pues va a variar en una forma importante. Se produce inflamación generalizada con hemorragia y necrosis central, y existe activación microglial con liberación de factores, interleucinas, el factor de necrosis tumoral y otros. Es cuando se incrementa el glutamato extracelular, que son de los aminoácidos excitotóxicos que se han visto involucrados en lesión secundaria, tanto a nivel cerebral como a nivel de la médula espinal. Y pues todo lo que nos comentó en la plática previa sobre el choque medular. En la lesión secundaria, en la fase temprana aguda, ya empiezan a existir producción de especies reactivas de oxígeno, empieza a suceder la peroxidación lipídica, la excitotoxicidad mediada por los aminoácidos excitotóxicos como el glutamato, pérdida de la regulación iónica con alteración tanto de sodio y de potasio en nuestras en neuronas y en los axones, invasión por neutrófilos, por también la hemorragia
cuando existe la ruptura de los vasos sanguíneos y no no tiene la suficiente capacidad del vaso sanguíneo para hacer su hemostasia, su cierre, o por la presencia del líquido cefalorraquídeo. También hay que recordar que cuando tenemos una hemorragia en líquido cefalorraquídeo tiende a ser más prolongada que cuando ocurre sin la presencia de líquido. La permeabilidad de la barrera hematoencefálica aumenta por edema, sobre todo citotóxico, en la fase aguda, y posteriormente aparece el edema vasogénico. Empieza a existir una desmielinización temprana por muerte de oligodendrocitos, muerte neuronal, edema axonal, y esto aunado a los eventos sistémicos ya mencionados. Entonces, en cuanto al efecto terapéutico, en los pacientes que en los estudios radiológicos es evidente una fractura, luxación, invasión al canal medular con compresión de la misma, entonces se propone la descompresión quirúrgica. Pero bueno, siempre se maneja con signo de interrogación, porque no hay protocolos que nos puedan demostrar que una intervención quirúrgica inmediata, es decir, dentro de las primeras horas, ni siquiera digamos dentro de las primeras 2 horas, pues nos pueda brindar un mayor beneficio a nuestros pacientes. Entonces, generalmente el cirujano, ya sea el ortopedista de columna o el neurocirujano, esperamos a que nuestro paciente esté en las mejores condiciones, estabilizado, que no esté anémico, que no tenga algún otro factor pues que le vaya a causar más daño. Si es que entramos a hacer una descompresión quirúrgica, y que obviamente nos va a causar un cierto grado de sangrado y va a someterse al paciente a un evento anestésico, entonces no hay todavía una demostración de que la intervención quirúrgica en estado hiperagudo dentro de las primeras horas pues nos pueda brindar un mayor beneficio a nuestro paciente. También dentro de la fase temprana aguda, bueno, esto ya lo comentamos en la diapositiva previa, la pérdida de la regulación iónica y la excitotoxicidad. Y la peroxidación lipídica, obviamente, es la interacción de los iones superóxido que tienen contacto con las membranas celulares y les producen la ruptura de las mismas con lisis celular. Aquí lo que se propone como enfoque terapéutico es el uso de fármacos como la metilprednisolona y otros que pues han estado en investigación. Yo cuando era residente me tocó la fiebre por unos fármacos que en su momento se denominarían lazaroides, y en uno de los congresos a los que acudí los mencionaban pues como que iban a ser superiores a la metilprednisolona y que nos iban a dar resultados sorprendentes para el manejo de estos pacientes, lo cual pues desafortunadamente no fue así. No pasaron las pruebas preclínicas ni clínicas y finalmente no fueron útiles. Entonces, es en lo que se sigue pues enfocando la batería de estudios para tratar de revertir estos fenómenos, y sobre todo porque mucha gente cuestionó los resultados de los estudios nazis
hasta que finalmente existen autores como Yasuo y otros que consideran que no se debe de utilizar la metilprednisolona ni los esteroides a dosis altas, porque no solo no producen un beneficio al paciente, sino que con frecuencia le producen alteraciones que incluso lo pueden llevar al fallecimiento, como sangrados del tubo digestivo y alteraciones inmunológicas, es decir, pues disminuye la capacidad de defensa del paciente y eso lo puede llevar a septicemia o a problemas infecciosos. Entonces, actualmente pues podemos decir que está equilibrada la situación, que los estudios que apoyan el uso de metilprednisolona se ven contrarrestados por la cantidad de estudios también que dicen que su uso no ha demostrado mayor utilidad para los pacientes. En cuanto a la alteración de la barrera hematoencefálica, algunos autores consideran que esto se puede llegar a utilizar como si fuera una ventana terapéutica para administrar medicamentos que generalmente no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero que cuando existe esta lesión pudieran ser útiles. Entonces, obviamente, pues también son fármacos que se encuentran en etapa experimental. También sobre disminuir la respuesta inmune, se ha propuesto la inhibición del factor de necrosis tumoral por medio de anticuerpos, pero también es algo que tiene que pasar por todos los ensayos clínicos para que se pueda demostrar su utilidad. Y para evitar la muerte celular y la desmielinización, la cual ocurre principalmente por necrosis, es decir, por la pérdida de la irrigación de estos tejidos, pero también puede ocurrir por apoptosis. La apoptosis pues es la muerte celular programada, que llega un momento en que el tejido nervioso después de un daño, de una lesión, pasa a esa fase de apoptosis. Entonces los esfuerzos para revertir estos procesos pues también se tratan de hacer, ya sea a través de receptores NMDA de los oligodendrocitos o de alguna forma evitar que a través de mecanismos de tipo inmunológico se produzca mayor lesión al tejido medular. En la fase subaguda, que es cuando existe la infiltración por macrófagos, siendo más activa la actividad fagocítica, con inicio de cicatriz astroglial, es decir, una astrocitosis reactiva. Esta astrocitosis reactiva es como si fuera una barrera, se crea una barrera física entre la parte sana y la parte lesionada. Entonces, obviamente eso impide cualquier tipo de procesos funcionales. Entonces, lo que se está buscando es que de alguna forma, a través del trasplante de precursores de células neuronales adultas o algún tipo de fármaco de molécula que pudiera reducir la cicatriz astrocítica, nos pudiera evitar la formación de esa escara o cicatriz en el sitio de la lesión y que se pudiera lograr la reparación de la barrera hematoencefálica. Entonces, en la fase subaguda estos serían los procesos sobre los que se trataría de incidir para tratar de que mejoraran nuestros pacientes. En la fase intermedia
donde continúa la formación de cicatriz glial. También existe formación de quiste, tipo de siringomielia postraumática. Ya se estabiliza la lesión y es cuando aquí en la fase intermedia se empiezan a observar los primeros brotes de fibras corticoespinales entre la tercera semana y el tercer mes, y de las fibras espinoreticulares del tercer al octavo mes. Entonces, de que el tejido nervioso de la médula sí ha demostrado, digo esto en forma experimental, en modelos animales, que sí tiene capacidad regenerativa. El problema es que estos brotes, estas yemas que se forman en el tejido sano, no tienen la capacidad de atravesar la cicatriz glial que comentábamos. Entonces, aquí se está buscando pues la forma de que se puedan utilizar este potencial regenerativo del sistema nervioso. Entonces, en modelos animales sí está demostrado que sí existe ese potencial, pero hasta la fecha no se ha logrado encontrar la forma en que sea útil para los pacientes. En la fase crónica o tardía, por degeneración valeriana, existe la remoción de las neuronas o de los cuerpos neuronales. Recordemos que la degeneración valeriana se produce a partir de la lesión del axón y en forma, diríamos, retrógrada, se produce la muerte del cuerpo neuronal. Entonces, eso obviamente pues nos da un peor pronóstico. Ya cuando el paciente tiene la degeneración valeriana, no solo existe la ruptura del axón, sino que ya existe la muerte del cuerpo neuronal. Entonces eso empeora el pronóstico. Persisten los axones desmielinizados y la siringomielia pues puede causar por efecto mecánico un mayor daño al tejido adyacente. Entonces, el enfoque terapéutico es pues tratar de utilizar el potencial de plasticidad del tejido nervioso para lograr una recuperación, sobre todo funcional. Obviamente tiene que mejorar la intercomunicación, es decir, la presencia de las vías en forma estructural para que puedan tener una mejor función. Esta imagen pues es para mostrar los eventos que ya mencionamos, tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Aquí está la evidencia de alguna lesión traumática que produce el impacto directo, laceración de axones, tejido contundido, con inflamación del tejido, y de las lesiones crónicas que ahorita mencionamos. Entonces, como resumen también, las intervenciones que se están proponiendo en las diferentes fases, pues es en la fase inmediata la neuroprotección. Esto incluye no solo las medidas que van encaminadas directamente a proteger el tejido nervioso, sino todos los aspectos que se mencionaron para evitar las lesiones secundarias por el choque medular y por las otras lesiones que presente nuestro paciente. Y en cuanto a las lesiones secundarias, también continuar la neuroprotección, inmunomodulación, enfoques celulares para la remielinización, en las fases subagudas intermedias, la degradación de la cicatriz glial,
y obviamente en la fase crónica pues también es importante la rehabilitación y el uso de las neuroprótesis. Bueno, pues ¿cuáles serían el futuro? Pues el seguir los estudios experimentales para pues que en alguna de todas estas líneas de investigación pueda dar resultado alguna de ellas para brindarles algún manejo a los pacientes. Esto era, bueno, el esquema de Asia para mencionar lo que ya comentaba en un principio. Siempre nuestros pacientes con la lesión incompleta es quizá en quienes debemos de tener más acuciosidad para realizar los estudios diagnósticos y obviamente el tratamiento pues es igual tanto para los que tienen lesión completa como incompleta, pero siempre hay que estar también en la medicina defensiva. La medicina defensiva dice que debe uno hacer más incluso de lo que marcan los protocolos aún dentro de la misma institución para pues tratar de mejorar a estos pacientes. Serían los que se les realizaría la intervención quirúrgica temprana. En estos casos sí está demostrado que los pacientes con lesión incompleta tienen mejoría después de que se les realiza la descompresión o desde que se les realiza el tratamiento médico y quirúrgico. Entonces, ya a manera de conclusiones, siempre la evaluación neurológica y ortopédica es lo que va a marcar la pauta para el tratamiento, sobre todo si se va a dar solo tratamiento médico o manejo quirúrgico. El uso de fármacos como la metilprednisolona, eso dependerá de las normas de cada centro. Ya sabemos que en medicina siempre se está tratando de brindar el mejor tratamiento posible, sobre todo ahora que se han estado protocolizando en base a la medicina basada en evidencia. Entonces, si lo consideramos en base a la medicina basada en evidencia, no pasan la prueba los estudios de NACIS y por lo tanto queda a criterio de cada médico, de cada centro hospitalario, el si se utiliza o no la metilprednisolona. Pero como ya mencionábamos, lo de la medicina a la defensa, pues es que la mayor parte de los médicos terminamos dando el tratamiento y obviamente pues cuidando que no tenga sangrado de tubo digestivo, que no tenga alguna otra complicación nuestro paciente. El objetivo del tratamiento quirúrgico sería descomprimir el canal raquídeo, alinear el raquis y estabilizar la columna vertebral, lo que le permitirá al paciente una rehabilitación precoz, sobre todo aquellos que tuvieron una lesión medular incompleta. Debemos recordar que pues estos pacientes desafortunadamente llegan a ser víctimas de charlatanes porque son pacientes que incluso se someten a tratamientos. Recuerdo de un neurocirujano sudamericano que hacía colocación de membrana amniótica en los sitios de la lesión medular. Obviamente esto ya se había desechado unos años atrás, sin embargo los pacientes pues los convencía para que se operaran y que pues en realidad no les brindaba ningún beneficio. Entonces son pacientes que precisamente por eso se les hizo este artículo, pues para que no cayeran en las manos de cualquier charlatán, evitando someterse a
tratamientos pues de muy dudosa calidad. Bien, eso sería todo por mi parte, gracias.